El hambre no conoce horarios. El frío de diciembre cortaba como una navaja las calles empedradas de Toledo. Mateo, de apenas 11 años, caminaba descalzo entre las sombras de la madrugada, con los pies entumecidos y el estómago rugiendo como un animal herido. Su ropa, heredada de hermanos mayores que ya no estaban, colgaba holgada sobre su cuerpo menudo, dándole la apariencia de un espantapájaros abandonado. La ciudad antigua dormía, pero él no podía permitirse ese lujo. El hambre no conocía horarios, y tampoco la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que llevarse a la boca antes de que su madre despertara y preguntara por el desayuno que no existía. Por favor, señor, ¿tiene algo de comer? Había murmurado la noche anterior a un hombre que salía de un restaurante, extendiendo sus manos pequeñas y sucias. Solo unas migajas. El hombre había desviado la mirada, apretando el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Mateo ya estaba acostumbrado a esas reacciones. La gente veía su realidad como un recordatorio incómodo de lo que preferían ignorar. Su casa, si es que se podía llamar casa a aquella habitación húmeda en un sótano del barrio de San Martín, era un lugar donde la esperanza se había mudado hace tiempo. Su madre, Carmen, trabajaba limpiando oficinas por las noches, pero el dinero apenas alcanzaba para el alquiler. Su padre había desaparecido 3 años atrás, llevándose consigo las pocas certezas que tenían. Mateo, hijo, tienes que ser fuerte, le susurraba su madre cada noche, acariciando su cabello negro y revuelto. Dios no nos abandona, aunque a veces parezca que se ha olvidado de nosotros. Pero Mateo comenzaba a dudar de esas palabras. Si Dios realmente los cuidaba, ¿por qué tenía que mendigar comida? ¿Por qué su madre lloraba en silencio cuando pensaba que él dormía? Aquella mañana, mientras la ciudad despertaba lentamente, Mateo se dirigió hacia el mercado central. Sabía que los vendedores a veces descartaban frutas y verduras que ya no podían vender, y si llegaba temprano, podría encontrar algo antes de que otros lo hicieran. El mercado era un hervidero de colores y aromas que hacían que su estómago se retorciera de hambre. Veía a las familias comprando sin pensar en el precio, llenando sus bolsas con abundancia mientras él rebuscaba entre los desechos. Tú, ¿qué haces ahí?, le gritó un vendedor de aspecto hosco, agitando una escoba. Largo de aquí. Mateo corrió, pero no antes de agarrar una manzana magullada que había caído al suelo. La limpió con su camisa rasgada y le dio un mordisco, saboreando cada gota de jugo como si fuera néctar divino. Era entonces cuando la vio, una panadería pequeña y acogedora al final de la calle, con el aroma a pan recién horneado escapándose por la puerta entreabierta. A través del cristal empañado, podía ver montañas de pan dorado, pasteles que brillaban como joyas y croissants que parecían nubes comestibles. Se acercó lentamente, pegando la nariz al cristal frío. Una mujer mayor, con delantal blanco y cabello canoso recogido en un moño, lo miró desde adentro. Sus ojos no mostraban desprecio, sino algo que Mateo no había visto en mucho tiempo: compasión. La mujer salió de la panadería, secándose las manos en el delantal. Se llamaba Elena, aunque él no lo sabía aún. Había visto a muchos niños como Mateo a lo largo de los años, pero algo en la mirada de este pequeño la conmovió profundamente. ¿Tienes hambre, niño?, le preguntó con voz suave, arrodillándose para ponerse a su altura. Mateo asintió, sin poder hablar. Las palabras se le habían atragantado en la garganta, mezclándose con lágrimas que luchaba por contener. Espera aquí, dijo Elena, desapareciendo dentro de la panadería. Mientras esperaba, Mateo cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, murmuró una oración silenciosa: Dios, si realmente existes, ayúdame a encontrar una manera de alimentar a mi madre y a mí. No pido riquezas, solo lo suficiente para sobrevivir otro día más. El viento frío siguió soplando, pero algo había cambiado. Una semilla de esperanza comenzaba a germinar en el corazón de un niño que estaba a punto de descubrir que los milagros más grandes a veces vienen envueltos en los gestos más simples. La bondad tiene rostro de abuela Elena, regresó con una bolsa de papel caliente entre las manos.
El aroma que emanaba de ella hizo que Mateo sintiera que se desmayaba de hambre y anhelo. Dentro había 2 bocadillos de jamón serrano, un trozo de tortilla española, aún tibia, y 3 magdalenas que brillaban con azúcar glaseado. Come despacio, hijo, le dijo Elena, observando cómo Mateo devoraba el primer bocadillo con la desesperación de quien no ha comido en días. No quiero que te enfermes. Mateo intentó comer más pausadamente, pero cada bocado le sabía a gloria. Era la primera comida decente que probaba en una semana. Elena se sentó a su lado en el pequeño banco de madera que había frente a la panadería, sin importarle que su delantal blanco se ensuciara. ¿Cómo te llamas?, preguntó con la ternura que solo una abuela puede tener. Mateo, respondió, el entre bocados, con la boca llena pero tratando de ser educado. Mateo García, un nombre hermoso, sonrió Elena. Yo soy Elena, la dueña de esta panadería. Y dime, Mateo, ¿dónde está tu familia? Las lágrimas volvieron a asomar en los ojos del niño. Le contó sobre su madre, sobre los trabajos nocturnos, sobre el padre que se había ido y sobre la habitación húmeda donde vivían. Elena escuchó cada palabra con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Mi madre dice que Dios no nos abandona, murmuró Mateo, pero a veces siento que se ha olvidado de nosotros. Elena tomó las manos pequeñas y frías del niño entre las suyas, callosas por años de amasar pan. Dios no se olvida, hijo. A veces sus respuestas llegan de maneras que no esperamos. Tal vez por eso estás aquí hoy. Mateo la miró con ojos grandes e inquisitivos. Había algo en la voz de Elena que le transmitía una paz que no había sentido en años. Era como si, después de tanto tiempo en la oscuridad, hubiera encontrado una pequeña llama que podía calentarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena después de un momento de silencio. Mateo asintió, terminando la segunda magdalena. ¿Te gustaría ayudarme en la panadería? No puedo pagarte mucho, pero podrías llevarte comida a casa cada día y ganar algo de dinero para tu madre. Mateo casi se atraganta con el último bocado. ¿Era real lo que estaba escuchando? ¿Realmente le estaba ofreciendo trabajo y comida? ¿En serio?, preguntó con voz temblorosa. ¿Pero por qué? Ni siquiera me conoce. Elena sonrió, y en esa sonrisa había décadas de sabiduría y bondad. Porque hace 40 años, yo también fui una niña pobre que pedía sobras en las calles de este mismo barrio. Alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba, y ahora es mi turno de hacer lo mismo. Le contó su historia, cómo había perdido a sus padres en la guerra, cómo había sobrevivido mendigando, hasta que un panadero viejo y sabio la había recogido y le había enseñado el oficio. Cuando él murió, le había dejado la panadería con una sola condición, que siempre ayudara a quien lo necesitara. Pero tendré que hablar con tu madre primero, añadió Elena. Necesito su permiso. Mateo se levantó de un salto, con más energía de la que había tenido en meses. Vamos ahora. Ella está en casa, descansando antes de ir a trabajar. Caminaron juntos por las calles serpenteantes de Toledo, Elena con su paso lento y sabio, Mateo prácticamente saltando de emoción. Cuando llegaron al sótano húmedo donde vivía Carmen, estaba sentada en el único colchón que tenían, remendando una camisa con hilos de diferentes colores. Al ver a la mujer mayor junto a su hijo, Carmen se incorporó con nerviosismo. Buenos días, señora. ¿Ha pasado algo con Mateo? Elena sonrió calurosamente. Al contrario, señora García, su hijo me ha iluminado el día. Vengo a hacerle una proposición. Durante la siguiente hora, Elena explicó su oferta. Carmen lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Hacía tanto tiempo que no veía una esperanza real que había comenzado a creer que no existía. ¿Por qué haría esto por nosotros?, preguntó Carmen, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No somos nadie especial. Elena tomó las manos de Carmen, igual que había hecho con Mateo, porque todos somos especiales a los ojos de Dios, y porque hace años, alguien me enseñó que la bondad se multiplica cuando se comparte. Esa noche, por primera vez en meses, Mateo y Carmen cenaron con el estómago lleno. Mientras compartían el pan y los dulces que Elena había enviado, Carmen abrazó a su hijo y susurró, ¿ves, Mateo? Dios no nos había olvidado, solo estaba preparando algo mejor para nosotros.
Mateo asintió, pero en su corazón sabía que esto era solo el comienzo. Algo le decía que su encuentro con Elena cambiaría sus vidas de maneras que aún no podía imaginar. Las manos que aprenden a crear a las 5 de la madrugada, cuando Toledo aún dormía bajo el manto de la noche. Mateo ya estaba despierto. Su primer día de trabajo había llegado, y la emoción le corría por las venas como electricidad. Se vistió con su mejor camisa, que Carmen había lavado y remendado con especial cuidado la noche anterior. «Ten cuidado, hijo», le dijo su madre, ajustándole el cuello de la camisa. «Trabaja duro y sé agradecido. Esta oportunidad es un regalo del cielo». Mateo caminó por las calles vacías, sintiendo por primera vez que tenía un propósito. El aire frío de la mañana ya no le molestaba tanto. Ahora tenía un lugar a donde ir, algo que hacer, una razón para levantarse cada día. Elena ya estaba en la panadería cuando él llegó, con el cabello recogido y las manos enharinadas. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire como una sinfonía de olores celestiales. «Buenos días, Mateo», le sonrió. «¿Listo para aprender?». Durante las primeras semanas, Mateo se dedicó a tareas simples: barrer el suelo, limpiar las mesas, organizar los panes en los estantes. Pero Elena pronto se dio cuenta de que el niño tenía algo especial. Sus manos, aunque pequeñas, eran precisas y cuidadosas. Sus ojos observaban cada movimiento con la atención de quien realmente quiere aprender. «Ven acá, Mateo», le dijo Elena una mañana, mientras amasaba la masa para el pan del día. «Es hora de que aprendas lo más importante». Elena le enseñó a sentir la textura de la masa, a saber cuándo necesitaba más harina o más agua, a reconocer el punto exacto en que estaba lista para hornear. Mateo absorbía cada lección como una esponja, haciendo preguntas inteligentes y recordando cada detalle. «El pan es vida», le explicó Elena mientras trabajaban juntos. «Cada hogaza que hacemos va a alimentar a una familia, a dar fuerzas a un trabajador, a consolar a alguien que está pasando un mal día. Nunca olvides la responsabilidad que eso conlleva». Mateo asintió solemnemente. Había algo casi sagrado en la manera en que Elena hablaba del pan, como si fuera más que simple alimento. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Mateo crecía no solo en estatura, sino en habilidad y confianza. Sus manos ya no eran las de un niño desesperado que pedía sobras. Ahora eran las de un aprendiz que creaba algo hermoso y necesario. Una tarde, mientras organizaba los dulces en la vitrina, escuchó una conversación entre Elena y su hija, María, que había venido a visitarla. «Mamá, ese niño te está costando dinero», decía María con tono preocupado. «Le pagas, le das comida, y encima le enseñas todos tus secretos. ¿Qué pasa si se va y abre su propia panadería?». Elena sonrió mientras seguía amasando, sin dejar de trabajar. «Hija, si Mateo algún día puede abrir su propia panadería, habré cumplido mi propósito». La generosidad no se mide por lo que guardas, sino por lo que compartes. Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie, aparte de su madre, había creído en él de esa manera. Elena no lo veía como una carga o un proyecto de caridad, lo veía como alguien con potencial, con futuro. Esa noche, después de cerrar la panadería, Mateo se quedó un poco más tarde para practicar. Quería sorprender a Elena con algo especial. Recordó una receta de magdalenas que ella le había enseñado, pero decidió añadir su propio toque, un poco de canela y naranja, combinación que había visto que le gustaba a su madre. Cuando Elena llegó a la mañana siguiente, encontró una docena de magdalenas perfectamente horneadas esperándola en la mesa, junto a una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Mateo: «Gracias por darme la oportunidad de ser alguien. Estas magdalenas las hice pensando en usted, que me enseñó que las manos pueden crear belleza incluso cuando han conocido la pobreza». Mateo. Elena tomó una magdalena y la probó. El sabor era exquisito, pero lo que realmente la conmovió fue el amor que se sentía en cada bocado. Comprendió que Mateo no era solo un niño al que estaba ayudando, era alguien que tenía un don especial para la panadería. Cuando Mateo llegó esa mañana,
Elena lo abrazó con fuerza. Hijo, estas magdalenas son las mejores que he probado en años. Tienes un talento natural para esto. Mateo sonrió, pero, en su corazón sabía que no era solo talento, era gratitud transformada en dedicación, era amor convertido en habilidad. Había encontrado su propósito, y ese propósito había encontrado en él a la persona perfecta para llevarlo a cabo. Sin saberlo, Mateo estaba dando sus primeros pasos hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas. Las manos que una vez habían mendigado sobras ahora creaban alimento con amor, y ese amor pronto se extendería mucho más allá de las paredes de una pequeña panadería en Toledo. El sueño que cambió todo. 3 años habían pasado desde aquella mañana fría en que Mateo pidió sobras por primera vez. Ahora, a los 14 años, ya no era el niño famélico que había tocado a la puerta de Elena. Sus manos habían crecido, y se habían vuelto expertas en el arte de la panadería. Su madre, Carmen, había conseguido un trabajo de día en una oficina, y por primera vez en años, tenían un pequeño apartamento decente en el que vivir. Pero Mateo no se había olvidado de dónde venía. Cada mañana, al ver su reflejo en el espejo, recordaba al niño descalzo que había vagado por las calles buscando algo que comer. Y cada noche, antes de dormir, agradecía por la oportunidad que Elena le había dado. Era una noche de abril, con la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas del apartamento, cuando Mateo tuvo el sueño que cambiaría el rumbo de su vida, para siempre. En el sueño, se encontraba en una panadería enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Las paredes estaban llenas de panes de todas las formas y colores imaginables, pero algo era diferente. Cada pan tenía escrito el nombre de una persona necesitada. Mientras caminaba entre los estantes, podía escuchar voces susurrando historias de hambre, de pobreza, de niños como el que no tenían que comer. De repente, una luz cálida iluminó la panadería, y una voz serena le habló: Mateo, tus manos no fueron hechas solo para crear pan, fueron hechas para crear esperanza. El hambre que conociste no fue un castigo, sino una preparación. Ahora sabes lo que significa no tener nada, y por eso puedes dar todo. En el sueño, Mateo veía cómo el pan que horneaba se multiplicaba infinitamente, llenando no solo su panadería, sino extendiéndose por toda la ciudad, alimentando a cada persona que tenía hambre. La voz continuó: lo que recibiste como gracia, debes darlo como servicio. El círculo de la bondad no se cierra cuando eres bendecido, sino cuando bendices a otros. Mateo despertó con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. No era solo un sueño, era una revelación, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que Dios le había mostrado su propósito verdadero. A la mañana siguiente, llegó a la panadería antes de lo usual. Elena ya estaba allí, pero notó algo diferente en la expresión de Mateo. ¿Qué era? ¿Te pasa, hijo? Pareces diferente. Mateo le contó sobre su sueño, sobre la voz que había escuchado, sobre la visión de alimentar a los necesitados. Elena escuchó con atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Elena, dijo Mateo cuando terminó de contar, quiero hacer algo más que solo vender pan. Quiero ayudar a niños como yo, que no tienen que comer. Quiero usar lo que usted me ha enseñado para hacer una diferencia real. Elena sonrió con esa sonrisa sabia que había visto tantas veces. Mateo, ese sueño no fue casualidad. Creo que Dios te está mostrando el camino que debes seguir. Pero necesitarás más que buenas intenciones. Necesitarás un plan. Durante las siguientes semanas, Mateo y Elena trabajaron juntos en un proyecto que llamaron Pan con Propósito. La idea era simple pero poderosa: por cada 10 panes que vendieran, donarían uno a familias necesitadas. Además, Mateo propuso enseñar a otros jóvenes en situación de pobreza el oficio de la panadería, tal como Elena había hecho con él. El primer desafío fue encontrar a las familias que más necesitaban ayuda. Mateo decidió volver a los lugares donde había crecido, a los barrios donde la pobreza era una realidad cotidiana. Visitó el mercado donde había rebuscado entre los desechos,
Habló con los vendedores, preguntó por niños que estuvieran pasando por lo mismo que él había pasado. La primera familia que encontró fue la de los Martínez, una madre soltera, con 3 hijos pequeños que vivía en una habitación aún más pequeña que la que él había conocido. Cuando Mateo llegó con una bolsa llena de pan recién horneado, los niños lo miraron con los mismos ojos hambrientos que él había tenido años atrás. ¿Por qué haces esto?, le preguntó la madre, María Martínez, con desconfianza. ¿Qué quieres a cambio? Mateo se arrodilló para ponerse a la altura de los niños, igual que Elena había hecho con él. No quiero nada a cambio, respondió. Hace años, yo estaba en el mismo lugar donde están ustedes ahora. Alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. María comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Hacía tanto tiempo que no veía bondad desinteresada que había olvidado que existía. Esa noche, Mateo regresó a casa con el corazón lleno de una felicidad que no había experimentado jamás. Había encontrado su verdadero propósito, y ese propósito le daba más satisfacción que cualquier pan que pudiera hornear para vender. Carmen lo esperaba en casa con una sonrisa orgullosa. ¿Cómo te fue hoy, hijo? Mateo le contó sobre los Martínez, sobre la felicidad en los ojos de los niños, sobre la sensación de estar cumpliendo con algo más grande que él mismo. Madre, dijo Mateo, ahora entiendo por qué tuvimos que pasar por todo lo que pasamos. No fue solo sufrimiento, fue preparación. Dios nos estaba preparando para ayudar a otros. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo que el niño que había criado se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había soñado que fuera. Esa noche, Mateo durmió profundamente, y en sus sueños, vio cómo el pan que horneaba se multiplicaba una vez más, llenando no solo estómagos, sino corazones. Su destino se estaba revelando, bocado a bocado, acto de bondad tras acto de bondad. La lección del corazón dividido 6 meses después de comenzar Pan con propósito. Mateo había logrado ayudar a más de 20 familias en el barrio. Su proyecto había crecido tanto que Elena tuvo que contratar a otro ayudante para poder mantener el ritmo de producción, pero con el éxito llegaron también los desafíos que Mateo no había anticipado. Era un martes por la mañana cuando llegó a la panadería y encontró a Elena sentada en la trastienda, rodeada de papeles y con una expresión preocupada en el rostro. Elena, ¿qué pasa?, preguntó Mateo, dejando su mochila en la silla. Elena suspiró profundamente antes de responder. Mateo, necesitamos hablar. Los números no cuadran. Estamos donando más pan del que podemos permitirnos. Si seguimos así, la panadería no va a poder sostenerse. Mateo sintió que se le hundía el estómago. Había estado tan concentrado en ayudar a otros que no había considerado el aspecto económico del proyecto. Pero Elena, hay tantas familias que necesitan ayuda. No puedo simplemente dejar de ayudarlas. No te estoy pidiendo que dejes de ayudar, respondió Elena con paciencia. Te estoy pidiendo que aprendas a equilibrar tu corazón con tu cabeza. La generosidad sin sabiduría puede destruir nuestra capacidad de ser generosos. Esa misma tarde, Mateo recibió una visita inesperada. Su padre, Antonio, apareció en la panadería después de 4 años de ausencia. Había envejecido notablemente, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años difíciles. Hola, hijo, dijo Antonio con voz insegura. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Mateo sintió una mezcla de emociones: rabia, tristeza, confusión. El hombre que había abandonado a su familia cuando más lo necesitaban ahora estaba allí, pidiendo. ¿Qué era? ¿Quieres?, preguntó Mateo con frialdad, sin dejar de amasar el pan que tenía entre las manos. Antonio bajó la cabeza, claramente avergonzado. He estado viviendo en Valencia, trabajando en la construcción, pero me lastimé la espalda y no he podido trabajar en meses. No tengo dinero, no tengo dónde vivir. Escuché que tienes un proyecto para ayudar a gente necesitada y pensé. ¿Pensaste qué? La voz de Mateo se elevó. ¿Que después de abandonarnos cuando teníamos hambre, ahora podrías venir a pedirme ayuda? Elena, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó lentamente. Mateo, dijo suavemente, ¿puedo hablar contigo un momento?
Salieron al pequeño patio trasero de la panadería, donde Elena solía tomar su café matutino. Sé lo que estás sintiendo, dijo Elena, pero recuerda lo que me dijiste hace meses, que tu sufrimiento había sido una preparación para ayudar a otros. Tal vez esta sea tu prueba más grande. Es diferente, exclamó Mateo. Las otras familias no me abandonaron cuando más las necesitaba. Tienes razón, asintió Elena. Es diferente, y por eso es más difícil. Cualquiera puede ser generoso con un desconocido, pero perdonar y ayudar a quien nos lastimó, eso requiere una fuerza que solo viene de Dios. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Caminó por su habitación, luchando con pensamientos que se contradecían entre sí. Una parte de él quería que su padre desapareciera para siempre. Otra parte, la parte que Elena había nutrido con bondad, le susurraba que todos merecían una segunda oportunidad. Alrededor de las 3 de la madrugada, Mateo se arrodilló junto a su cama y oró como no había orado en años. Dios, no sé qué hacer. Mi corazón está dividido entre la rabia y el amor. Ayúdame a encontrar el camino correcto. Ayúdame a ser el hombre que tú quieres que sea, no el niño herido que aún llevo dentro. La respuesta no llegó como una voz divina, sino como una sensación de paz que lentamente calmó su corazón tormentoso. Recordó las palabras de Elena: la generosidad no se mide por lo que guardas, sino por lo que compartes. Y comprendió que el perdón era la forma más pura de generosidad. Al día siguiente, Mateo encontró a su padre sentado en un banco frente a la panadería, con la misma expresión de derrota que él había tenido años atrás. Papá, dijo Mateo, sentándose a su lado, voy a ayudarte, pero no porque lo merezcas, sino porque es lo correcto. Antonio levantó la mirada, sorprendido. No porque yo sea bueno, continuó Mateo, sino porque alguien me enseñó que el perdón no es un premio para quien se lo merece, sino un regalo para quien lo da. Le ofreció a su padre un trabajo en la panadería, con la condición de que fuera honesto sobre sus problemas y que buscara ayuda profesional. No sería fácil reconstruir su relación, pero Mateo había aprendido que las mejores cosas de la vida rara vez lo son. Elena observó la conversación desde la ventana de la panadería, sonriendo con orgullo. Mateo no solo había aprendido a hacer pan, había aprendido a hornear perdón, a amasar esperanza, a servir amor incluso cuando dolía. Esa noche, cuando Mateo le contó a su madre sobre la decisión que había tomado, Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. Has crecido tanto, hijo, ya no eres el niño que pedía sobras, eres el hombre que las comparte. Mateo sonrió, sabiendo que su destino se estaba forjando no solo en los triunfos, sino también en los momentos más difíciles. Había aprendido que el verdadero crecimiento viene cuando elegimos el amor por encima del dolor, y la compasión por encima de la justicia personal. El milagro de la multiplicación. 2 años habían pasado desde que Mateo decidió ayudar a su padre, y la relación entre ellos, aunque aún frágil, había comenzado a sanar. Antonio trabajaba en la panadería con humildad, sin pedir más de lo que merecía, y lentamente había demostrado que su arrepentimiento era genuino. Pero el verdadero milagro estaba por llegar. Era una mañana de octubre cuando Mateo recibió una visita que cambiaría todo. Un hombre elegante, de traje oscuro y corbata, entró a la panadería con una sonrisa cordial. ¿Es usted Mateo García?, preguntó con voz profesional. Sí, soy yo, respondió Mateo, secándose las manos enharinadas en el delantal. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre se presentó como Carlos Mendoza, director de la Fundación Esperanza, una organización benéfica que había estado siguiendo el trabajo de Pan con Propósito durante meses. Señor García, hemos estado observando su proyecto y estamos impresionados, no solo por la cantidad de familias que ha ayudado, sino por la manera en que ha logrado mantener la calidad y la sostenibilidad del programa. Mateo lo invitó a sentarse en la pequeña mesa del fondo, donde Elena solía tomar su café. Elena, que había estado escuchando, se acercó con curiosidad. Queremos proponerle algo, continuó Carlos. Nuestra fundación está buscando proyectos auténticos, dirigidos por personas que realmente entiendan la pobreza por experiencia propia. Nos gustaría financiar la expansión de Pan con Propósito a nivel nacional.
Mateo sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado correctamente? ¿Nacional?, preguntó con voz temblorosa. Exactamente. Queremos que su modelo se replique en 10 ciudades españolas. Usted capacitaría a otros jóvenes de bajos recursos para que abran sus propias panaderías con el mismo propósito social. Estamos hablando de una inversión inicial de $500,000. Elena tomó la mano de Mateo, sintiendo que temblaba ligeramente. Pero hay una condición, añadió Carlos. Usted tendría que mudarse a Madrid para supervisar el proyecto. Sería el director nacional del programa. Mateo miró a Elena, luego a su padre que trabajaba silenciosamente en la parte trasera, y finalmente a las fotos en la pared que mostraban a todas las familias que habían ayudado a lo largo de los años. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto, pero necesitamos una respuesta en una semana. Esta oportunidad no se presentará de nuevo. Después de que Carlos se marchó, la panadería quedó en un silencio profundo. Elena fue la primera en hablar. Mateo, esta es tu oportunidad de hacer lo que soñaste a gran escala. Podrías ayudar a miles de familias, pero significaría dejarte a ti. Dejar todo esto, respondió Mateo, gesticulando hacia la panadería que se había convertido en su hogar. No puedo abandonar lo que hemos construido juntos. Elena sonrió con esa sabiduría que solo viene con los años. Hijo, lo que hemos construido juntos no es esta panadería, es el amor por ayudar a otros. Eso lo llevas contigo a donde vayas. Esa noche, Mateo se reunió con su familia. Carmen, Antonio y él se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, compartiendo una cena sencilla pero llena de significado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmen. No lo sé, mamá, es todo lo que siempre soñé, pero también significa dejar todo lo que amo. Antonio, que había estado callado, finalmente habló. Hijo, cuando te abandoné, pensé que estaba escapando de mis responsabilidades, pero ahora veo que en realidad estaba huyendo de mi propósito. Tú tienes la oportunidad de abrazar el tuyo, no cometas mi error. Mateo pasó la noche en vela, caminando por las calles de Toledo que había conocido desde niño. Cada piedra, cada rincón, cada sombra le contaba una historia. Llegó hasta el lugar donde había pedido sobras por primera vez, donde había conocido a Elena. Se arrodilló en ese lugar exacto y oró. Dios, hace años me diste una segunda oportunidad a través de Elena. Luego, me mostraste mi propósito en un sueño. Ahora me das la oportunidad de ayudar a miles de personas. Pero tengo miedo de dejar lo conocido por lo desconocido. En el silencio de la noche, Mateo recordó las palabras de Elena. La generosidad no se mide por lo que guardas, sino por lo que compartes. Y comprendió que si realmente quería honrar todo lo que había recibido, tenía que estar dispuesto a darlo todo. A la mañana siguiente, llamó a Carlos Mendoza. Acepto, dijo simplemente, pero tengo algunas condiciones. Dígame. Quiero que Elena sea la coordinadora regional de Toledo. Quiero que mi padre supervise la panadería original. Y quiero que parte del presupuesto se destine a becas para jóvenes como yo, que puedan aprender no solo a hacer pan, sino a hacer una diferencia. Carlos rió del otro lado de la línea. Señor García, esas no son condiciones, son exactamente las ideas que esperábamos de usted. Cuando Mateo anunció su decisión en la panadería, Elena lloró de alegría, no por la oportunidad que él había recibido, sino por ver cómo el niño hambriento que había encontrado años atrás se había convertido en un hombre capaz de cambiar el mundo. Estoy tan orgullosa de ti, le dijo, abrazándolo fuerte. Pero recuerda, no importa que tan grande se vuelva tu proyecto, nunca olvides que todo comenzó con un acto simple de bondad. Esa es la base de todo lo que construirás. Esa noche, Mateo horneó una última tanda de pan en la panadería de Elena, pero sabía que no era realmente la última. Era solo el comienzo de una nueva etapa, donde el pan que hacía alimentaría no solo cuerpos, sino esperanzas, sueños y futuros. El niño que había pedido sobras estaba a punto de convertirse en el hombre que las multiplicaría infinitamente. El círculo eterno de la bondad. 5 años después, Mateo estaba de pie en el escenario principal del Palacio de Congresos de Madrid,
frente a una audiencia de más de 1000 personas, representantes de organizaciones benéficas, políticos, empresarios y, más importante, jóvenes de toda España que habían sido beneficiados por el programa PAN con propósito nacional. Hace 10 años, comenzó Mateo, con voz firme pero cargada de emoción. Yo era un niño de 11 años que pedía sobras en las calles de Toledo. Nunca imaginé que estaría aquí, contándoles que nuestro programa ha ayudado a más de 50.000 familias en toda España. En la primera fila, Elena, ahora de 68 años, sonreía con orgullo. A su lado estaban Carmen y Antonio, que habían viajado desde Toledo para estar presentes en este momento histórico. Pero este logro no es mío, continuó Mateo, es el resultado de un círculo eterno de bondad que comenzó hace décadas, cuando alguien ayudó a una niña pobre llamada Elena. Ella me ayudó a mí, yo ayudé a otros, y ellos han ayudado a miles más. El programa había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Ahora había 847 panaderías asociadas en toda España, cada una dirigida por jóvenes que habían conocido la pobreza y habían decidido convertir su dolor en propósito. Habían creado más de 3.000 empleos directos y habían establecido programas de formación para jóvenes en riesgo de exclusión social. Pero el verdadero milagro no estaba en los números, estaba en las historias, como la de Alejandro, un joven de Barcelona que había vivido en la calle y ahora dirigía una panadería que empleaba a 12 personas. O la de Sofía, una madre soltera de Sevilla que había aprendido el oficio y ahora podía mantener a sus 3 hijos con dignidad. Cada pan que horneamos lleva dentro una historia de transformación, dijo Mateo. Cada hogaza es un recordatorio de que la pobreza no es un destino, sino una circunstancia que puede cambiar cuando alguien extiende la mano. Después de la conferencia, Mateo se dirigió a un lugar especial, en las afueras de Madrid. Había establecido la primera casa de La Esperanza, un hogar temporal para niños en situación de calle. 25 niños de entre 8 y 17 años vivían allí, recibiendo no solo comida y refugio, sino educación, formación profesional y, sobre todo, amor. Al entrar, fue recibido por el bullicio alegre de voces jóvenes. Los niños corrieron hacia él, abrazándolo con la naturalidad de quien ve a un padre. Mateo, Mateo, gritaba una niña de 9 años llamada Lucía. Mira lo que hice. Le mostró una pequeña hogaza de pan que había horneado en el taller. Era irregular, ligeramente quemada en los bordes, pero perfecta a los ojos. De quien recordaba sus propios primeros intentos. Está hermosa, Lucía, le dijo Mateo, arrodillándose para estar a su altura. ¿Sabes qué la hace especial? ¿Qué? Preguntó ella con ojos brillantes. Que está hecha con amor. Y el amor siempre se nota en lo que hacemos. Esa noche, Mateo se quedó en la casa de La Esperanza, como hacía una vez al mes. Después de que los niños se durmieron, se sentó en el pequeño jardín, contemplando las estrellas. Su teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo estuvo la conferencia?, preguntó con voz cariñosa. Increíble, pero ¿sabes qué fue lo mejor del día? Estar aquí con los niños. Cada vez que veo sus caras, recuerdo por qué hacemos todo esto. Mateo, dijo Elena con voz seria, hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? He estado pensando en retirarme. Mis manos ya no son las mismas, y creo que es hora de que alguien más joven tome mi lugar en la panadería. Mateo sintió un nudo en la garganta. Elena había sido su mentora, su segunda madre, su guía espiritual. Elena, no puedo imaginar el programa sin ti, pero puedes imaginarlo con los jóvenes que has formado. Ese es el punto, Mateo. Nuestro trabajo no es ser indispensables, sino hacer que otros puedan continuar sin nosotros. 2 meses después, Mateo regresó a Toledo para la ceremonia de jubilación de Elena. La pequeña panadería estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su bondad, familias que habían recibido ayuda, jóvenes que habían aprendido el oficio, y colegas que habían sido inspirados por su ejemplo. Elena, vestida con su mejor vestido azul y el cabello perfectamente peinado, sonreía con serenidad. Cuando llegó el momento de hablar, se acercó al micrófono con pasos lentos pero firmes. Hace 40 años, cuando era una niña pobre,
Alguien me enseñó que la vida no se trata de lo que recibimos, sino de lo que damos. Hoy, al ver a Mateo y a todos los jóvenes que han transformado sus vidas, sé que esa lección ha encontrado su camino hacia el futuro. Mateo tomó el micrófono con lágrimas en los ojos. Elena, tú me enseñaste que el pan es vida, pero también me enseñaste que la vida es servicio, que nuestro propósito no es solo sobrevivir, sino ayudar a otros a prosperar. En ese momento, una niña de 10 años se acercó tímidamente al escenario. Era María, una de las residentes de la Casa de la Esperanza, que había viajado especialmente para estar presente. Señora Elena, dijo con voz suave, yo también era una niña pobre, pero Mateo me ayudó, igual que usted lo ayudó a él. Quiero prometerle que cuando crezca, yo también ayudaré a otros niños. Elena se arrodilló y abrazó a María, comprendiendo que el círculo estaba completo. El niño que había pedido sobras ahora criaba a otros niños que nunca tendrían que pedirlas. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Mateo salió al pequeño patio trasero de la panadería. Allí, en el lugar donde Elena le había enseñado sus primeras lecciones, se arrodilló una vez más. Gracias, Dios, murmuró, gracias por convertir mi hambre en propósito, mi dolor en compasión, mi necesidad en capacidad de dar. Gracias por mostrarme que el destino no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Una brisa suave movió las hojas del pequeño árbol que Elena había plantado años atrás, y en ese momento, Mateo supo que su historia, como la de Elena, viviría para siempre en cada vida que tocara, en cada mano que extendiera, en cada acto de bondad que inspirara. El niño que había pedido sobras se había convertido en el hombre que multiplicaba la esperanza, y esa esperanza, como el pan que horneaba cada día, se extendería infinitamente, alimentando no solo cuerpos, sino almas, no solo el presente, sino el futuro. En la distancia, se escuchaba el sonido suave de la masa siendo amasada. Una nueva generación de panaderos estaba aprendiendo que sus manos no solo podían crear pan, sino que podían crear un mundo mejor. El círculo eterno de la bondad continuaba, y continuaría para siempre. Fin. Al pedir las obras, el niño pobre nunca imaginó el destino que le esperaba, pero a veces, los destinos más grandes nacen de los comienzos más humildes, y los milagros más hermosos surgen de los corazones más necesitados.